Kennedy. Doctor, buenos días. Carlos Benítez, Marcos Benítez y Perla Silguero te saludan desde el programa Por el Imperio de la Ley. ¿Cómo estás, doctor? Buen día, mi apreciado Carlos Benítez Gauto, apreciado colega, a Marcos también mis respetuosos saludos, y a doña Perla Silguero mi más alta consideración y estima, y mi saludo a tu gran audiencia, Carlitos. Estoy a tu disposición. Doctor, te estamos molestando. Gracias por atendernos un día feriado. Acá con Marcos fuimos tus alumnos, ¿eh? Sí. Hay que aclararlo ya eso. Sí. Sí, yo los recuerdo con mucho afecto. Gracias. Igualmente, profe. A la puta, el porque estaña de ayuda y profe ahí. Alumno abonadito. No. No, con el doctor no había eso. Con el Aquí doctor, recio, no, con el doctor, ya porque hayan de sí o sí la trabajo práctico, me hayan de perdonar. Pero, jodido, que hayan de perdonar, yo buscar de, pero igual ya porque apañan de. Sí, señor. Doctor. ¿Cómo corresponde? Sí, como corresponde. Doctor, te estamos molestando por este tema de tu postura en el caso Cuevas. ¿Puedes explicarnos en qué consistió tu postura ahí en esta última decisión que tomó la Cámara que integraste? Sí, cómo no, mi querido Carlos, pero creo que tengo problemas de retorno, me sale con mucho eco y a veces no copio bien las palabras. No sé si podemos ajustar un poco el retorno para poder entender mejor, mi querido Carlos. Ahí estamos hablando, acá, a ver un poco, ahí escuchás mejor, doctor. Sí, ahí te escucho mejor, mucho mejor, Carlos. Bueno, en principio quiero señalar de que para nosotros, y particularmente para quien te habla, este es un caso más. Es un caso, así como tenemos otros muy emblemáticos, otros casos bastante silenciosos, y otros casos en donde, como dicen los romanos, no hay strepito fori, o sea, no hay estrépito en el foro. Este caso hemos estudiado en varias ocasiones, porque no te olvides que varias presentaciones de la defensa del hoy imputado, hoy encartado, Miguel Cuevas, ha presentado numerosas peticiones que en su oportunidad han sido fundadamente rechazadas. Sí. Y siempre lo hemos desestimado por unanimidad, luego de un análisis puntilloso de los agravios expresados en todas las oportunidades que nos tocó estudiar, las incidencias y los recursos que llegaron hasta nuestra sala, es la cuarta. Específicamente con relación a mi voto, a la posición asumida, siempre sostuve desde hace más de 30 años, Carlos, que el gran Ulpiano, a quien se le atribuye aquella famosa frase, honeste vivere, sum quique tribuere, y alterum non ledere, o sea, vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Ulpiano junto a Bartolo de Sassoferrato había instalado una doctrina que hoy tiene una proficua, profunda y magnífica aplicación y desarrollo. Me refiero a la doctrina de los actos propios. Esa doctrina de los actos propios, en latín dice probitur venir in contra factum. Eso significa nadie puede ni debe actuar dentro y fuera del proceso de manera contradictoria, Carlos. Sí. O sea que el señor fiscal, que también fue mi alumno, a quien lo respeto mucho y lo considero una excelente persona, en la instancia anterior, cuando se planteó la revocatoria del auto de prisión por mandato del 250 del ritualismo penal, él se había opuesto con argumentos más o menos resumidos, en el sentido de que aún necesitaba tiempo para
investigar y que no han desaparecido, no habían hechos nuevos como para revocar la prisión y darle la libertad ambulatoria absoluta. Ujú. Sin embargo, al renglón seguido, que a pedido de la defensa, se allanó al arresto domiciliario. Y esa situación hemos evaluado jurídicamente, porque los jueces tenemos que ser argumentativos. No podemos actuar por percepciones. Pueden haber argumentos más y argumentos menos. Pero al estudiar los argumentos esgrimidos por las partes, encontré yo que hubo una gran contradicción entre la primera y segunda postura, Carlos. Sí. Porque Comparto, muy bien como abogado. comparto contigo, porque después te digo que eso le preguntamos en su momento al fiscal Piñanes, y sobre todo, no específicamente él, pero hay para mí una contradicción del Ministerio Público, porque anteriormente intervino la fiscala Natalia Fuster, y Natalia Fuster, en representación de la Fiscalía, insistió, ratificó y gritó, digamos, porque se ratifique la prisión de Cuevas. Y dijo que el fraude era doble, porque se defraudó no solamente en cuanto al dinero, al patrimonio de la gobernación, sino también al voto o a los contribuyentes para conseguir su voto. Sí, yo estaba, Carlos, desarrollando el tema de la doctrina de los actos propios. Sí. En el sentido de que ningún actor, ya sea demandante, denunciante, querellante o defensor o Ministerio Público, puede en principio decir, no, yo no estoy de acuerdo completamente con la libertad ambulatoria, pero sí subsidiariamente con el arresto domiciliario. O es negro o es blanco. Sí. O es sí o no. Porque no te olvides que para el Código Penal el arresto domiciliario equivale a un día de prisión. Sí, señor. Así mismo. En el cómputo. Si una persona estuvo un año en prisión en arresto domiciliario, eso equivale a un año de prisión preventiva. Y bueno, esa rica doctrina de los actos propios establece de que quien así actúa se autoexcluye y lo hace de mala fe, porque ni dentro ni fuera del proceso uno puede actuar contradictoriamente. Y entonces esa fue mi primera postura. Que podemos decir para que nuestros teleoyentes entiendan bien, o sea, oye, Pogé y Pepe la fiscal, y eso no corresponde, o sea, hubo una lavada de manos. Bueno, no tuvo una postura firme, digamos. Palabras más, palabras menos. No solamente hubo lavada de manos, sino postura contradictoria. Y eso vuelvo a repetir, el derecho, porque la doctrina de los actos propios se aplica en el derecho público, se aplica en el derecho penal, en todas las ramas, en todas las materias del derecho, tanto público como privado. Y tiene su incidencia. Sí. Y pongo un breve ejemplo. Vos me alquilás tu casa. Sí. Y luego se vence el contrato, de común acuerdo prorrogamos tácitamente el contrato. Yo continúo en tu casa hasta que un día me decís, yo necesito mi vivienda, y el artículo 837 dice que si te atrasás 2 meses te puedo pedir el desalojo. Perfecto. Ante esa coyuntura me hago del vivo y no pago 2 meses de alquiler, jaico gratis la deroga. Y vos entonces me demandás por desalojo. Sí. 837 inciso H del Código Civil. Entonces, en primera instancia yo peleo como un tigre y digo que he pagado todos los presento recibos, me valgo de todas las pruebas que me permite el Código Procesal Civil. Luego, en primera instancia, pierdo el pleito, me ganas el pleito. En segunda instancia, yo apelo
hago una expresión de agravio de 40 páginas, pero al final, en un parrafito, le digo a la Cámara, señores miembros del Tribunal de Apelación, ya he peleado bastante con Carlos Benítez Gauto y ya no corresponde seguir con este juicio. Deposito en secretaría las llaves de su casa. Eso es venir contra factum. No puedo yo durante todo el proceso alegar una cuestión y luego al final digo, ya llegué Hanna, me dan de llave. De llave, exacto. Ella rendía al final entonces. Exactamente. Primer motivo. También siempre sostuve que el artículo 191, que se entronca con el artículo 71 de la Constitución Española, consagra, así como otras constituciones, consagra la inmunidad parlamentaria en el sentido de que solamente un parlamentario, sea senador o diputado, puede soportar la figura del arresto domiciliario o la detención domiciliaria interín dura el proceso, porque el texto constitucional es claro, que tiene dos partes. Sí, así la mismo. Primera parte dice, todo parlamentario que sea sorprendido en flagrante delito. Flagrancia. Flagrancia significa con la mano en la masa. Sí. Flagrancia significa en francés flamar, la casa se está quemando. Y cuando hay problemas, el campesino paraguayo dice, ocay o gajina. Sí. Se iba ahí la porte. Así mismo. Entonces, en esa circunstancia, el 191 dice, usted, señor, venga acá detenido y es puesto a disposición de las autoridades y en este caso el Ministerio Público, quien debe hacer las gestiones del 328 del Código Procesal Penal solicitando el desafuero para que pueda ser sometido al proceso. Sí. En ningún lugar dice la Constitución que el parlamentario puede ir a prisión preventiva como medida cautelar. ¿Por qué? Porque tiene una coherencia la redacción del artículo 191 con el artículo 3º de la misma ley fundamental que establece la división tripartita de los poderes. Aparte de ello, si ese parlamentario es procesado y luego encontrado sin vínculos con el hecho punible, sin nexo causal con la acción u omisión y el resultado del delito, ergo debe ser o sobreseído o en juicio oral y público absuelto. Sí, señor. Entonces, ese parlamentario sujeto a prisión preventiva le impide la inmunidad que tiene, por cuanto que él es solamente para ese y en ese proceso el que ha sido permitido por sus pares a ser juzgado, porque si es inocente debe volver y recuperar su banca. Sí. En segundo lugar, en el caso de Cuevas nunca hubo flagrancia. Entonces, algunos autores, incluso con esta postura, plenamente coincide el profesor doctor Emiliano Rolón Fernández, con quienes somos compañeros de cátedra. Él es de la tesitura que el parlamentario debe litigar en libertad. Claro. Pero ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el común de la gente? Bueno, vos hablaste de una primera parte. Y eso es importante, sí. Pero la ya específica ponerla ya en y para que nosotros podamos entender, porque estamos ante un profesor doctor en la materia. Por eso es que este punto es clave, porque se pone ahora otra vez de relieve, porque la jurisprudencia tribunalicia nos dice totalmente lo contrario. Es la primera parte. ¿Y qué dice la segunda parte del 191 de la Constitución Nacional? Cuando se formase causa contra un senador o un diputado ante los tribunales ordinarios,
el juez lo comunicará con copia de los antecedentes a la Cámara respectiva, la cual examinará el mérito del sumario y por mayoría de 2/3 resolverá si hace lugar o no al desafuero para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros. Así es. Así dice la segunda parte del artículo 191. Sí. Entonces, en concordancia con el 328, que habla del desafuero del Código Procesal Penal, Sí. el hecho que se quede sin fuero para ese caso específico y no tenga flagrancia su hecho, ni tenga otros antecedentes penales, le autoriza la Constitución a litigar en libertad. Pero mi criterio es seguir el lineamiento del 191, el primer párrafo, que litigue, pero que litigue con arresto domiciliario a los efectos de asegurar, si necesario fuere, el resultado de la sentencia. Bueno. Pero si ese diputado o si ese senador ofrece una fianza razonable y al mismo tiempo fía por él personas de alta y conocida solvencia, ¿cuál es el problema? Que litigue en libertad, porque el espíritu del Código Procesal Penal vigente, apreciado Carlos, es lo que nosotros conocemos, los 10 dogmas de Luigi Ferrajoli, el sistema acusatorio. Sí, así mismo. En donde al acusado le basta negar el hecho y el Ministerio Público es el querellante coadyuvante, es el que debe demostrar la reprochabilidad y la antijuricidad de la conducta del sujeto activo o hechor. Pero eso rige para todos, independientemente de que uno sea legislador o no legislador. Para nosotros los comunes, como diría Portillo, también rige ese criterio. O sea, esa es... También debería de regir. Debería de regir. Ahora, lo que ponemos en discusión es el 191 y el término sometimiento a la justicia. Se somete a la justicia, o sea, cuando se somete a la justicia, si yo me someto al Poder Judicial, entonces tengo que poner, repito, ponerme a disposición significa que yo estoy atento a las consecuencias o a las disposiciones que puedan tomar ustedes, o sea, el juez o los camaristas. Ni más ni menos, Carlos. Sí. Sometimiento a la justicia significa respetar los mandatos de la justicia. En primer lugar, me comprometo a no obstruir los actos de investigación. Sí. Segundo, me comprometo a colaborar con los mandatos de la justicia. Sí, señor. Tercero, me comprometo a no fugarme. Sí. ¿Y quién es el senador o diputado que es sometido a proceso cuya presunción de inocencia tiene rango constitucional en el artículo 17, inciso primero de la Constitución? No va a ser tan tonto en pegarse el raje, por ejemplo. No, ya sé, pero ese rige para todos nosotros. O sea, si yo me voy y me comprometo, te doy un ejemplo, el ex, ¿cómo se llama el ex de Senavitat que está imputado? Rolón Pose, se va, o cualquiera. Yo, o él, por ejemplo, concretamente en el caso de él, yo había publicado en reiteradas oportunidades, se va y dice, yo voy a colaborar con el Poder Judicial, yo soy el primero en querer aclarar mi situación. Jaupea, yo a chicanea, a incidentar, me estoy sometiendo al Poder Judicial, yo estoy en ese punto con el criterio de Arnulfo Arias. No me estoy sometiendo al Poder Judicial de tantas chicanas que estoy presentando en mi proceso. Ahora, concretamente es el 191. Ahí a por andunde, profesor doctor Cotema, porque es un tema que se está debatiendo. Y te pregunto, porque justo pues se dice, si vos me decís el 191, o sea, ningún legislador puede ir a prisión. Dica tuya ordenar la detención a no ser que sea en flagrancia. Pero ahora vos me estás diciendo, le envío a su casa. Entonces, ¿vio? No hay una pequeña contradicción también ahí, si vos no podés disponer
de ordenar su detención, y si se va a su casa, pues entonces se le va a detener también. Sería más o menos igual que... Pero el texto constitucional, mi querido Carlos, dice, lo pondrá, será detenido en su domicilio, dice. Así dice el 191. Pero y hay una diferencia, te pregunto a vos, ¿hay una diferencia entre detención y prisión? Vos, Claro, así como que docente, y bueno, entonces... hay diferencia entre detención y prisión, porque la detención lo dispone el Ministerio Público. Sí, señor. Bueno. Y la prisión lo decreta el juez. Claro, Juanpa, hay un es ahí la detalle. primera parte del 191. No podrá ser detenido, hey. Detenido. Y no podrá ir a prisión. Claro, pero se sigue un lineamiento ontológico, axiológico del artículo 191 en el sentido de que nosotros hemos adoptado, y esa postura han defendido, que en paz descanse el profesor Óscar Pacielo Candia, y ha defendido Bernardino Cano Radil, ante la posición contraria de Diógenes Martínez y de Isidro Melgarejo Pereira. Y se había desatado una riquísima y extraordinaria un extraordinario debate en torno a este tema. Sí. Lo que yo sí estoy seguro, y no voy a apearme de este criterio, es de que los parlamentarios, senadores y diputados no pueden ir a prisión. Diga tú, hijo, cárcel, ve. Diga tú, hijo, cárcel, ve. Diga tú, hijo, la cárcel. Sí. No, es más, el ciudadano común, trabajador, honesto, que cumple con sus tributos, que cumple con sus obligaciones, por el 302 del Código Procesal Penal, puede también litigar en libertad, hermano. No se le puede aplicar ninguna medida que no sea la de la libertad y litigar en tal sentido. Eso autoriza al juez y autoriza al tribunal y autoriza a la corte que una persona decente, porque la acordada número 319 del 20 de agosto del 2004 exige, y vos sabés muy bien, mi querido hermano Carlos, le exige al juez, antes de determinar sobre una medida cautelar, sí, que no puede durar por el 236 del Código Procesal Penal más de 2 años. Sí, eso es categórico, sí. Entonces le obliga al juez primero a revisar sus antecedentes penales. Sí. Y si Carlos Benítez Gauto, Dios permita que jamás, Sí. tiene tiene intachables antecedentes penales, no tiene ningún antecedente policial, no tiene ninguna situación que macule, que manche su persona, el juez, por mandato del artículo 302 del Código Procesal Penal, puede disponer que vos litigues en libertad. Marán le mandó a esta cárcel. Sí. Por culpa del abuso de la prisión preventiva, nuestras cárceles están explosionadas. Nuestras cárceles ya no son simplemente cárceles, sino cuna del delito, porque allí se preparan golpes. Sí. La delincuencia, el bandidaje, la sinvergüencía ha entrado en las cárceles. Y están los PCC, están los estos, los aquellos, los clanes, y mantienen en zozobra a nuestra sociedad, porque lamentablemente a los que tienen que estar, Sí. deben estar, pero hay gente que no debe estar en prisión. Sí. Y hay un alto porcentaje de procesados sin condena, porque Sí. la prisión exagerada es un anticipo de la condena. Hay individuos con 3 años donde llega la autoridad. Ahora la Corte está trabajando intensamente, detectando circunscripción por circunscripción cuántos son los reclusos que tienen más de 2 años de prisión preventiva.
Entonces, el problema de la justicia no es el 191, mi hermano. Sí. No es el problema del 328 del ritualismo penal. No es el problema del 302 que puedo litigar en libertad. La justicia no es Oscar Rodríguez Kennedy. Sí. La justicia no es la cuarta sala, Carlitos. Sí. La justicia, esto me recuerda a un juez norteamericano que se le acercó una señora y le dice: señor juez, vengo a pedirle justicia. Y el juez le dijo: señora, se equivocó de persona. Pero ¿cómo si usted es el juez? Sí, pero la justicia tiene 5 patas. ¿Y cómo? Está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Justicia, está la Fiscalía, la Policía Nacional. Son todas instituciones que deben actuar sinérgicamente, coordinadamente, para que se haga una auténtica, productiva, provechosa y exitosa política criminal. Claro, pero ese es para todos en general. Lo que yo quiero entender, lo que queremos entender en esta mesa, entonces, es tu postura con respecto al 191. Si yo digo, es una cosa, o sea, vamos a suponer, no importa, en este caso, la figura es del legislador. O sea, un legislador puede ir o no a prisión, según entonces tu postura que nos estás aclarando ahora. Puede ir a reclusión domiciliaria, no en una prisión, pero puede ir arrestado a su casa. Sí, señor, es mi postura. Eso es lo que quiero entender, porque lo otro en general, lo del abuso de la prisión preventiva, coincidimos. Doctor, dentro... Claro, si vos en tus artículos siempre pegaste el grito al cielo señalando de que hay prisioneros sin condena en un infierno. Comparto contigo. Por eso te llamamos para preguntarte, porque yo leo y justamente estoy leyendo acá, abriendo el celular, lo que me enviaron, lo de el trabajo que hizo Campos Cervera, Rodrigo Campos Cervera, ¿verdad? Y la única constitución que establece, porque acá él cita varias constituciones, la constitución de Portugal, la constitución de Francia, la constitución de Italia, la constitución de España, la constitución de Alemania, Argentina, Venezuela, Uruguay, Perú, Panamá, Nicaragua, pero la única constitución que prevé expresamente que los parlamentarios son intocables, ya sea en tema penal o civil, durante su mandato, es la Constitución de Bolivia. A ese tema iba, y cómo dejar de pasar la oportunidad de hablar con un catedrático de la altura del doctor, ¿verdad? Doctor, el principio de la igualdad en nuestra Constitución Nacional con el 191 no está resquebrajado, está, no sé, destrozado en 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque si hace interpretación que él hace. Claro, ¿por qué? Porque si un legislador, Dios no guarde y no ocurra, comete un asesinato, un homicidio doloso en la calle, tampoco entonces puede ir a prisión preventiva. Tiene que ir en arresto domiciliario, según mi opinión. Sí. Y una vez, si hubo flagrancia y si hay pruebas contundentes, una vez condenado, pasar como un ciudadano común y silvestre a la penitenciaría de Tacumbú, donde disponga el tribunal de sentencia. Ya. Entonces hay que cambiar el 191 porque no puede haber desigualdad en cuanto al tratamiento de ningún individuo dentro de la República del Paraguay. Porque entonces ellos definitivamente son de una clase A y nosotros, el pueblo, el común, somos de Z, no somos los de B. Que es precisamente lo que dice en su trabajo Campos Cervera. Cuando habla de inmunidad parlamentaria, dice: desde la antigüedad se reconoce la institución de la inmunidad en favor de agentes no precisamente parlamentarios, ¿verdad? Dice, ¿qué es lo que ve? Dice la gente. La gente lo que mira, eso que está diciendo Marco, habla de un privilegio, ¿verdad? Habla de un privilegio y no puede existir porque la Constitución no permite ese privilegio. ¿Por qué Carlos no puede irse preso y por qué Perlita se puede ir preso? Esa
Es la base de todas las constituciones en general. Por eso estuve mirando yo ayer y antes de ayer, porque estoy todavía de vacaciones. Hoy me reincorporo al diario, ¿verdad? Pero le dije, Perlita, vamos a llamarle al profesor doctor, que siempre es abierto, y vamos a, porque le escuché otra vez hoy a mi colega y compañero Enrique Vargas Peña, porque él habla de eso, y para mí yo no comparto tanto, doctor. ¿Por qué? Porque él incluso habla, se pierde, él dice, hay una pérdida de investidura. Por supuesto que no hay una pérdida de investidura, en todo caso hay una suspensión. No podemos tergiversar así. Si yo digo pérdida, el Cuevas no va a poder, o quien sea, no va a poder volver a diputados o a senadores. Si hay suspensión, va a poder volver, ¿verdad? Entonces no se puede distorsionar la norma. Aquí lo que no debemos confundir son las figuras o los institutos. Sí, Una señor, cosa es claro. la inmunidad parlamentaria del 191 y otra cosa es la pérdida de investidura de los 101, que yo tengo mi opinión al respecto, pero no viene al caso a hablar en este momento. En momento, sí. Pero lo que yo sí, como voy a seguir entendiendo como magistrado en esta causa, no puedo adelantar ninguna opinión. Yo respeto mucho la opinión del querido amigo, me está hablando del profesor Rodrigo Campos Cervera, ¿verdad? Sí. Hemos dialogado numerosísimas veces con él sobre muchos temas. Yo respeto su opinión, la aprecio, pero el derecho no es el derecho no es perceptivo, ya dije, Carlos. Sí. El juez no debe actuar en función a lo que dicen las redes sociales. Sí, señor. No, eso es categoría. El juez no debe actuar conforme lo dice el periódico A, periódico B. Sí, aquí, señor. por ejemplo, un periódico A dice una cosa y un periódico B dice otra cosa. Sí. Ese juez no puede actuar así. No puede. Sí, el juez debe respetar absolutamente la libertad de prensa. Sí. Eso sí, que la libertad de prensa, que hayan 20, 30 periódicos, 100 periódicos y todas las redes sociales que funcionen y que la gente opine y debata. Porque la libertad de prensa es sagrada. Sí. La libertad de prensa, después de mi madre, es lo más sagrada. Sí. Porque si empezamos a cortar la libertad de prensa, si empezamos a amordazar la libertad de prensa, estamos matando la democracia, Carlos. Y ese fue el error del presidente Correa en el Ecuador, que empezó a perseguir a periódicos, a periodistas y a internautas. Y terminó como terminó. Sí, me parece excelente la opinión del doctor Campos Cervera, pero no lo comparto. Ya. Me gustaría escuchar la opinión del profesor doctor Emilio Camacho, que es un respetable constitucionalista, Sí, señor. de Eusebio Ramón Ayala. La opinión de, tenemos gente muy valiosa en materia constitucional. Pero el problema aquí no es, mi apreciado hermano, de interpretación. El problema es de reforma. Sí. Reformemos en una prueba constituyente del 191 y entonces yo cambio de opinión. Urgente Y se otra tiene que cosa, reformar. Claro, pero esa es la opinión en minoría del doctor. O sea, es importante dejar en claro que hasta ahora, Sí. Ahora es la primera vez que aparece, por eso es importante Sí. que él nos aclare, porque aparece Emiliano Rolón y él, como dice, son los que tienen esta postura hasta este momento, es lo que yo leí, porque los otros camaristas no tienen esta misma postura. Incluso hay camaristas que realizaron su tesis sobre este artículo 191, ¿verdad? Está bien, Carlos, No, pero no, así hay como un solo camarista así como es en que yo minoría recuerde. la posición del doctor, en cualquier momento aparecen otros que asuman esa postura del doctor. Sí. Por eso, ¿cómo matamos definitivamente esta desigualdad establecida en la propia Carta Magna en forma lastimera para el pueblo? Reformando el 191. Hay una tesis del doctor Gustavo Santander Danz, Hoy cuapa este doctor, hoy cuapa hoy, doctor. sí, defendido el año pasado o antepasado
yo integré la mesa del tribunal examinador. Su profesor. Y bueno, el que le tomó él habla ahí del proceso de desafuero. Nos habla del 191 como tema central de su tesis. Habla de la inmunidad, sí, es cierto. Sí. Ahora lo que yo quiero decir es que el juez debe ser siempre contramayoritario. El juez no es ninguna persona que se dedica a la política y a la elección. El juez no busca mayorías. El juez no busca que la gente lo aplauda, ni mucho menos deje de criticarlo. No. El juez debe aplicar el derecho y la ley, según su leal saber y entender. Y nada más. Debe ser contramayoritario. Doctor. Sí. Una consulta doctrinaria, absolutamente doctrinaria y dentro de la esfera de lo que es la facultad. Si yo me presento con una tesis para doctorado y vos estás en la mesa examinadora y yo no concuerdo con tu posición con respecto al 191, digo, yo estoy aplazado o tenemos que argumentar bien nomás para que yo pueda pasar esa tesis. Perdón, no te copié bien, mi querido amigo. Si es que yo me presento en una mesa examinadora con una tesis contraria a tu posición al respecto del 191, ¿yo estoy aplazado o yo tengo que argumentar bien desde la óptica o desde mi posición y ahí puedo salvar esa tesis? No. Yo rescato y digo que la única tesis en estos 33 años de docencia y en mi carácter de titular responsable del área penal desde el año 2002, la única tesis que he escuchado y compartí cómo debe procederse conforme al 328 para el desafuero en los casos en que el parlamentario perpetre un hecho punible en flagrancia o se le impute más de un delito. Y estuve de acuerdo con la posición del doctor Santander Lanz. Pero él desarrolló, no fue tema central de su tesis, el artículo 191 de la Constitución Nacional. Cierto. Yo escuché atentamente, le he hecho preguntas ampliatorias y hemos quedado la examinadora todos satisfechos, porque fue una excelente exposición. Lo que quiero con esto, mi querido Carlos, mi apreciado Marcos y Perla, lo que yo quiero hablar es esto. El 302 del Código Procesal Penal permite que Juan Pérez litigue en libertad sin ser parlamentario. Sí. Depende del criterio del juez. Si presenta antecedentes insospechables, si tiene a la vista el juez, y es obligación tenerlo, los antecedentes penales, y lo considera merecedor de litigar en libertad, pues que lo disponga así, porque la ley lo permite. Pero acá pues el juez que más tipos envía a la cárcel, o más mujeres envía a la cárcel, ese es un ídolo. El fiscal que más mete en la cárcel a la gente, ese es una especie de Superman de la justicia. Y lo publican como victoria inclusive, doctor. Nosotros estamos en un sistema acusatorio en donde no se debe abusar con la prisión preventiva, que creo que es también el criterio del colega Pedro Mayor Martínez. Sí. Pero nosotros, no hay duda, los jueces garantistas, estamos porque se ajuste la medida al caso específico. Y en esta situación, el 191 impide que el parlamentario guarde prisión preventiva, para más como medida cautelar, para más como adelanto de pena. Entonces,
yo respeto las demás opiniones, pero esta es mi opinión. Bueno, y entonces así como hasta el cansancio, Carlos, sí, voy a decir aleluya cuando los periodistas me critiquen. Y voy más. El caso Sullivan en los Estados Unidos es la consagración magnífica de la libertad de prensa. Sí. Este oficial de policía Sullivan hizo un procedimiento ilegal. Sí. Y un periodista empezó a publicar todas sus actuaciones. Sí. Y él quiso ampararse en su seguridad personal porque lo estaban exponiendo como un delincuente en la prensa, etcétera, etcétera. Una serie de argumentaciones, porque la prensa es perceptiva, no es argumentativa. Entonces, este señor recurre al juez de su condado y alega supuestamente derecho a la intimidad, alega una serie de cuestiones para pretender editar publicaciones. Y le deniega al juez norteamericano. Entonces, aleluya a la libertad de prensa. Que haya periodistas críticos como vos, como ustedes, argumentativos y no perceptivos. La gente escribe en las redes sociales. Ese juez, Oscar Rodríguez Kennedy, es un hijo de P. Se vendió. Sí. Cansó. A mí me desbala porque no es cierto. Pero leo yo lo que se escribe y no hay un solo argumento jurídico de derecho que me convenza. Son todas percepciones personales, subjetivas. Por eso que hay que tener cuidado y respetar la libertad de prensa, Carlos. Sí, mucho cuidado con eso. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo y siempre acá conversamos con Marcos. ¿Por qué? Sí. Comparto contigo, digo, porque ¿qué es lo que protege? Esto aprendimos ahí en la facultad, digamos. Lo que protege, primero, la Constitución es la vida, ¿verdad? Sí. Y en segundo lugar, que ella viene, el honor y la reputación de las personas. En segundo lugar, defiende la libertad, Carlos. Sí, defiende la libertad y después ya el honor... Defiende el honor y la reputación de las personas. Es así. Te quiero leer el 46, el artículo 46 de la Constitución Nacional que dice: todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que la mantenga o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. Este artículo 46 que por fin encontré, que comparto, es lo que usó el juez John Paul López cuando la defensa de Cuevas también le planteó el 191. Dijo: demasiadas veces ya me querés meter con el 191. Entonces, si vamos a ir por unas cuestiones constitucionales, yo me inclino hacia el 46, que habla de la igualdad de las personas, ¿verdad? Sí. Ante el 191 es lo que le dijo el magistrado de la causa cuando, como te dije, doctor, en reiteradas ocasiones ya repetía la defensa de Cuevas, el 191 no, ni capilla Mondocho de preso, pero de todas maneras son interpretaciones y son criterios que hay que atender y analizar. Carlos, yo lo único que te quiero decir es que hasta donde sé, sí, en Cámara, las veces que el diputado Cuevas solicitó su libertad, el profesor doctor Emiliano Rolón Fernández votó por su libertad ambulatoria. Sí, señor, así mismo es. Entonces, alegando el artículo 191 de la Constitución Nacional. Sí, justo le envió Perla un mensaje también, pero no podía atender, dice, porque está en otra tarea. Sí, yo criterio comparto, porque he tenido la oportunidad de leer no solamente el cuadernillo, sino he tenido a la vista la carpeta fiscal. Entonces, mi querido y apreciado Carlos,
yo estoy profundamente agradecido contigo, con Marcos y con Perla por esta oportunidad, pero vuelvo a decir, el juez debe apegarse a la ley de la Constitución. Este es un problema de interpretación. Perfecto. Es lo mismo que el matrimonio igualitario. Sí. En muchos países dijeron 5 jueces, no, pueden casarse hombre y mujer. Pueden casarse hombre con hombre, mujer con mujer. Perfecto, argumento. 4 argumentaron en contra. Pero es una cuestión argumentativa. Ahora, si queremos claridad constitucional, pues hagamos una reforma e incluyamos entonces en forma directa el matrimonio igualitario. No es un privilegio lo que establece el 191, es una excepción. Es una excepción. Hay que confundir privilegio con excepción. Así como, ya repito hasta el cansancio, el Código Procesal Penal autoriza al juez que una persona que ha delinquido litigue en libertad absoluta, en libertad ambulatoria, sin ninguna medida cautelar, siempre y cuando lo amerite, con las instrumentales correspondientes, llámese antecedentes penales, etcétera, etcétera. Doctor. Esa es mi humilde posición y seguiré manteniendo. Para mí es que si queremos resolver este intríngulis jurídico, tenemos que, primero, ser menos inquisitoriales y más garantistas. Segundo, modificar el artículo 191 de la Constitución Nacional, hermano. Correcto. Y se acabó el problema. Doctor, te agradecemos que nos haya atendido un feriado y te voy a visitar ahora acá en tu despacho de Asunción. Pero, estimado Carlos, vos sabés que te tengo un gran aprecio, un gran respeto como periodista, como amigo. Tuve el honor de compartir con clases, igual que con Marcos. Así es que me causa una gran satisfacción que el compañero de clase aborden estos temas que interesan al país. Sí, señor. Así y por mismo. sobre todo que interesa a la ciudadanía. Pero lo que quiero decirte con toda humildad, sí, y con todo respeto, es que la libertad de expresión y la libertad de prensa permite que cada quien o cada cual exprese su percepción. Pero en este caso, como magistrado, a mí me corresponde aplicar el derecho, yo juré aplicar la Constitución y la ley. Es que algunos no se animan nomás, Carlos. sí. Hay un temor a la opinión pública, temor a la desinformación, a la mala información, al manejo irresponsable de la noticia. Pero si al juez, como una vez somos al gran emperador Federico el Grande, que se fue a reclamar un molino y le dijo al dueño del molino que no lo sacaría de ahí ni lo vendería, él siendo rey de Prusia pudo haber ordenado a su lado y bueno, baretepe, adiós molino. Entonces le preguntó el rey de Prusia, ¿cómo usted va a detener a su rey que quiere llevar un molino a otro lugar? Y le contestó el dueño del molino, mi rey, en Berlín hay jueces, en Paraguay hay jueces, Carlos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, doctor. Igualmente. Muchas gracias. Usted está escuchando PDS. ¿Te convenció? Federico el Grande, número 3. Sí. Conocimiento puede tenerlo cualquiera, pero el arte de pensar es el regalo más escaso que la naturaleza nos dio. Agregando